En 1953 cumplí 13 años y por supuesto tenía que hacer bar mitzvah. Entonces yo estudiaba en un colegio peruano donde no enseñaban hebreo y por lo tanto yo tenía que aprender hebreo y aprender a leer y saber todo lo necesario, los rezos para hacer el bar mitzvah. En esa época nosotros éramos miembros de la Sociedad de Beneficencia 1870, que en esos años era manejada mayormente por gente que había venido de Alemania y de Austria, y los servicios religiosos eran en alemán y en hebreo. No se hablaba español. El rabino, o el que hacía de rabino, era el doctor Siegel. Y el doctor Siegel, nosotros íbamos los domingos para Sunday School. Él fue el que nos contó los diferentes, o me contó los diferentes cuentos que hay de la Biblia. Y eventualmente, cuando llegó la época del bar mitzvah, él fue el que me enseñó a leer hebreo y cómo tenía que hacer para lo del bar mitzvah. El bar mitzvah se sucedió en la sinagoga y después hubo una fiesta en mi casa. Resulta que yo no había crecido. Yo en esa época era el más chico de mi salón. Y además, mi mamá estaba preocupada porque creía que yo ya no iba a crecer y era muy chico. La fiesta del bar mitzvah se hizo en el jardín de la casa. En el jardín de la casa deben haberse invitado quizás unas 30 personas y también habían como 15 o 20 chicos, que eran amigos míos o amigos de mis hermanas, y ahí fue donde también trajeron comida y se hizo la fiesta. Llegó el momento en que tenía que yo decir un discurso. Y resulta de que me miraron y dijeron que es imposible que yo haga un discurso sin que me vean. Entonces me pararon encima de una silla y mi discurso de bar mitzvah lo hice parado en una silla. Pero ¿quién hizo el discurso? En realidad yo no lo escribí. Mi discurso lo escribió el rabino Siegel y mi papá juntos. Y hasta hoy día me acuerdo que una de las frases importantes de mi discurso fue, mi papá lo puso ahí, de que protegeré a mis hermanas hasta su independencia. O sea que yo tenía la responsabilidad de que no les pase nada hasta que se casen. Bueno, yo me lo tomé muy en serio el asunto. Así que yo todo el tiempo estaba mirando qué pasaban con mis hermanas y si había algún problema. Y por otro lado, el hecho de que mi papá haya venido de Austria, mi mamá de Polonia y vivían en un país que era totalmente diferente, no estaban muy acostumbrados a cómo eran las cosas en el Perú. Y entonces mis hermanas, cuando necesitaban hablar con alguien o querían algún consejo, venían a hablar conmigo. De repente, esa es la razón o la época en que yo empecé a dar consejos. Ese fue mi bar mitzvah.